para una auténtica y renovada conversión. O sea que cada día nosotros saquemos del corazón todos los odios, todos los rencores, todas las venganzas, todo aquello que nos separa de Dios, que nos separa de los demás, que nos separa de la naturaleza. Entonces la conversión es limpiar el corazón para meter otros sentimientos distintos, que son los sentimientos del corazón de Cristo: bondad, caridad, solidaridad, ternura, misericordia, etc. Entonces, la paz es vida. Pactemos eso, pactemos la paz, y entonces podremos construir la convivencia. ¿Entre quiénes? Entre hermanos, entre hermanos. De tal manera, es la Semana de la Paz. Sin embargo, en este año 2013, se quiso también que durante la Semana de la Paz estuviera la peregrinación de la imagen de la Virgen, de eso del Padre, de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, por todo el territorio colombiano, todo el territorio colombiano. Entonces, en todas las diócesis llegó una hermosa vitela de la Virgen que llamamos de la Renovación, una imagen muy bonita, y entonces en todas las catedrales está esa imagen. Vayan a la catedral nuestra y entonces allá la verán. Pues ya está la imagen. Y entonces, para esa campaña de la peregrinación con la Santísima Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, patrona de la paz, los padres dominicos quisieron prestar el servicio de acompañar en las diversas diócesis esta primera semana. De tal manera que los padres venían para hablar con los muchachos, y entonces entraron en paro mañana. No tenemos muchachos. Entonces nos tocó hoy forzar a los padres para que los pocos que estuvieran, pues pudieran estar y escuchar un poco este mensaje de la paz. De tal manera que mañana estarán en la universidad, pasado mañana en Don Bosco, que es un colegio privado, que seguramente no estará en paro. No podemos hablar con los maestros porque están en ese problema. De tal manera que tenemos la campaña, la gran peregrinación es por la vida, por la reconciliación y por la paz. De tal manera, esos son como los tres grandes temas propios de la peregrinación con la Santísima Virgen. Entonces los padres han venido a acompañarnos. El padre trabaja acá muy cerca de nosotros, en la diócesis de Tibú, en Campo 2. El otro padre está terminando de prepararse en Bogotá, y entonces han venido a acompañarnos durante estos días para poder realizar esta primera etapa de la peregrinación y esta Semana de la Paz. Esos son los dos grandes acontecimientos a nivel nacional. Pero también para las hermanas están este acontecimiento de la celebración de las virtudes heroicas de la Madre Marcelina. Entonces el otro día le explicaba a la hermana, y entonces dije, pero eso sí es complicado, sí es complicado. Entonces lo primero que tiene que para ser uno santo es morir, ¿no? Pues a nadie lo canonizan siendo vivo, está duro. Entonces lo primero que le pasa a uno para que lo hagan santo es que se muera. Entonces la Madre Marcelina se murió. Una vez que ella se murió, la comunidad vio que realmente era una mujer muy buena, una fundadora, una persona que hizo una obra de caridad extraordinaria, y entonces, tan pronto la madre murió, las hermanas mandaron una carta al Santo Padre diciéndole: mire, acaba de morir nuestra fundadora, es una mujer muy santa, es una mujer muy buena, es una mujer que fundó esto, es una mujer muy caritativa, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente eran unas 4 hojas de cosas. Entonces el Papa recibe esa carta, y desde el momento mismo en que recibe la carta, la madre ya quedó convertida en sierva de Dios. Entonces en ese momento, con la carta, ella comenzó a llamarse
sierva de Dios, pero hasta ahora no ha pasado nada. Lo único que pasó fue que se murió y que las hermanas mandaron esa carta. Esa carta durante mucho tiempo fue estudiada en Roma y pidieron una investigación en la diócesis donde la hermana trabajó. A las hermanas que la conocieron hicieron lo que se llama la primera gran investigación. Y el fruto de esa gran investigación es la carta que vamos a leer hoy. Entonces, en el Evangelio que escuchamos, veíamos eso cuando lleguemos al cielo, ¿qué es lo que nos van a preguntar? Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis, etcétera, etcétera. Las virtudes heroicas es haber cumplido las obras de misericordia, eso es facilísimo. Entonces, ¿qué es lo que el Papa Benedicto con este decreto dijo? Efectivamente, todo lo que las monjitas dijeron que era muy buena, que era muy santa, que era no sé qué, que había hecho esto, que había hecho, el Papa dice con este documento, es verdad. Es una mujer que vivió de manera heroica las virtudes cristianas, ¿no? Entonces es el segundo paso. Entonces ya la Madre Marcelina deja de ser sierva de Dios para convertirse en venerable. O sea, tenemos la certeza que fue una mujer heroica, una mujer buena, comillas, una mujer santa, una mujer que cumplió lo que el Señor quería que cumpliera. Segundo, tercer paso. De este momento hasta cuando ella haga un milagro verdadero, ¿no? Ay, que no tenía novio y lo conseguí. Eso no es milagro, es una tragedia. Bueno, no presenten eso porque eso no es decir. Tiene que ser un milagro científicamente probado. En el momento seguramente ya hay muchos milagros en la Santa Sede, seguramente. De tal manera que ahora solamente es lo que llaman el encargado de la causa, el promotor de la causa, entre todos los milagros que durante este año se han recogido, seguramente habrá muchísimos, ellos van a escoger uno o dos de esos milagros. De tal manera que siguiendo un poquito la dinámica del Papa Francisco, esto puede demorar muy poco en conseguir ese milagro, y entonces si se prueba que una persona que tenía Parkinson muy avanzado, por ejemplo, y va donde el médico, dicen que tiene Parkinson, se pone bajo la protección de su santidad el Papa Juan Pablo II, y en un mes vuelve donde el médico y ya no pierde nada. Ese es un milagro, fue el milagro de Juan Pablo II, ¿no? El milagro de Juan Pablo II. Entonces, en el momento en que aparezca ese milagro y sea probado como tal, entonces llega el otro paso, beata, ya es beata. Como es beato Juan Pablo II, como es beato Juan XXIII, como es beata la Madre Teresa de Calcuta, como son beatos. Y viene el último paso, que es un segundo milagro extraordinario también, y entonces la persona será santa. O sea, será una persona que el Papa dice está en el cielo, sus virtudes son heroicas, ha sido confirmada por un milagro en la beatificación y por un segundo milagro en la canonización. Toda la Iglesia podrá imitar sus virtudes, seguir sus ejemplos. Entonces, sierva de Dios, nosotros estamos muy mal porque no nos hemos muerto. El primero, sierva de Dios, venerable, beata y santa. Entonces,
va a la mitad, en la mitad del camino, pero ya con este decreto sabemos que un día será proclamada santa. Eso ya sabemos, que vivió heroicamente las virtudes cristianas y por lo tanto está en el cielo, no está en el purgatorio, está en el cielo. Bueno, de tal manera, ese es el acontecimiento grandísimo y por eso con mucho gusto quise venir a celebrarle esta misa, porque para las hermanas era hermoso saber que mi fundadora realmente no fue un perico en los palotes, sino que fue una mujer de virtudes heroicas, que yo puedo imitar, que yo puedo seguir, que yo puedo realmente estar en una comunidad que me ayudará a mí también, no a morirme, sino a ser siervo de Dios, venerable, ojalá mañana beata y pasado mañana santa. La comunidad hoy está protegida no por una persona rara, sino por una persona que realmente vivió heroicamente el cristianismo. Y luego viene la fiesta del patrono. Entonces, como él tiene tanto que ver con el tema de la paz, entonces le dejo la palabra al padre. Gracias, mi señor. A nivel de Colombia, pues la Iglesia ha querido unirse a esta semana de la celebración de la Semana por la Paz, que ustedes ya han escuchado, nos han escuchado las programaciones que se realizan en las distintas parroquias de esta diócesis de Ocaña, la misma programación de la catedral. Y la Iglesia en Colombia pues ha querido unirse a ese sentimiento de invitarnos a todos nosotros a orar unánimes por el valioso don de la paz, el don maravilloso de la paz, orando de la mano de Nuestra Señora la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que ha salido peregrina de su santuario, de su casa allá en la ciudad de Chiquinquirá, y ha iniciado una peregrinación por el río Magdalena, empezando desde Honda, hoy están en Puerto Boyacá, y seguirá por el río Magdalena buscando las ciudades costeras, sobre todo Barranquilla, en donde se realizará en la plaza central de Barranquilla una gran ceremonia, pues en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que recordemos nosotros es la que reina y patrona de Colombia. Eso se nos ha olvidado un poco, entonces queremos como Iglesia colombiana recordar que nuestro país está bajo el auxilio y la protección de María Santísima, y que de la mano de ella pues nosotros también nos podemos unir a orar todos juntos por la paz. Ya Monseñor lo decía, la paz no la conseguimos cuando se nos muestre que allá en La Habana